El hombre en busca de sentido. Imagina que vas en un tren. 1500 personas viajan contigo, apretadas en vagones de ganado, sin apenas aire, sin comida y sin espacio para sentarse. Todos tenéis una pequeña esperanza en la mente. Esa voz ingenua que los psiquiatras llamamos la ilusión del indulto. Crees que te llevan a una fábrica de municiones. Piensas, trabajaré duro, pero sobreviviré. De repente, el tren se detiene con un chirrido metálico. Miras por la rendija de los tablones y ves un cartel que hiela la sangre en tus venas. Auschwitz. En ese preciso segundo, tu vida anterior deja de existir. Tu nombre, tu profesión, tu dinero, tu familia. Todo lo que creías ser se evapora. Soy el prisionero número 119, 1104. Quizás me conozcas como el Dr. Viktor Frankl. Pero no estoy aquí para contarte una historia de terror sobre la guerra. Para eso, tienes los documentales de historia. Estoy aquí para contarte algo mucho más aterrador. Estoy aquí para hablar de ti. Porque aunque ahora mismo no estés rodeado de alambres de púas, es muy probable que vivas en tu propia prisión mental. Una prisión hecha de ansiedad, de un trabajo que detestas, de relaciones vacías y de esa extraña sensación de que, aunque tienes todo, por dentro no sientes nada. En la próxima hora, en este canal, no vamos a resumir un simple libro. Vamos a diseccionar el alma humana. Voy a llevarte conmigo a las barracas frías de Baviera para mostrarte una verdad incómoda. Que el sufrimiento no es un accidente en tu vida. Es una herramienta. Verás cómo hombres fornidos y fuertes morían en semanas porque perdían la esperanza, mientras que los más débiles, físicamente, como yo, sobrevivíamos solo porque teníamos una imagen en la mente. Un para qué. Prepárate, porque hoy vas a aprender 3 cosas que cambiarán tu cerebro para siempre. Primero, ¿por qué perseguir la felicidad? Es la razón exacta de tu infelicidad actual. Segundo, ¿cómo hackear tu mente para encontrar una paz absoluta en medio del caos total? Y tercero, la técnica exacta para dejar de preguntarle a la vida, ¿por qué me pasa esto a mí? Y empezar a responder a lo que la vida te está preguntando a ti. Si crees que tus problemas actuales no tienen solución, necesito que me prestes toda tu atención. Porque si yo pude encontrar sentido mientras picaba hielo con los pies congelados y sin saber si mi esposa seguía viva, tú puedes encontrar sentido a tu crisis de hoy. Te lo garantizo. Pero antes de cruzar la puerta del campo, una advertencia vital. Estás en Mind Upgrade. Aquí no nos dedicamos al pensamiento positivo barato ni a las frases de galleta de la fortuna. Aquí venimos a reconfigurar tu mente con estrategias probadas, filosofía dura y psicología real. Si estás listo para dejar de ser un turista en tu propia vida y convertirte en el arquitecto de tu destino, haz 2 cosas ahora mismo. Primero, suscríbete al canal y activa la campana. Estamos construyendo una comunidad de mentes que no se conforman con sobrevivir, sino que exigen vivir. Y segundo, apaga las distracciones. Lo que vas a escuchar a continuación requiere valentía. Bienvenido al abismo. Y bienvenido a tu liberación. Deja todo tu equipaje en la entrada. A partir de aquí, solo entras tú. La existencia desnuda
El chirrido de los frenos cesa. De repente, las puertas del vagón se abren de golpe. Entra el caos. Gritos en alemán, perros ladrando y golpes. Nos empujan hacia afuera, al andén. El aire es frío y huele raro. No sabemos qué es, pero hay un olor dulce y repugnante que se te pega a la garganta. Aquí empieza el primer mecanismo psicológico del que quiero hablarte: el shock. En situaciones de crisis extrema, tu cerebro no procesa la realidad, la bloquea. Ves cosas que no deberían existir, pero no reaccionas. Nos ordenan formar dos filas. Hombres a un lado, mujeres al otro. En ese instante, siento un apretón en el brazo. Es mi esposa. Nos miramos. No hay palabras. Solo una mirada rápida antes de que los guardias nos arranquen el uno del otro. No lo sabía entonces, pero esa sería la última vez que la vería. Y aquí, en medio de este torbellino, ocurre el evento que determinará mi destino y el de millones. Lo llamaré el juego del dedo. Frente a nosotros hay un oficial de la SS. Alto, impecable, elegante. Parece aburrido, con una pereza absoluta. Mira al prisionero que tiene delante y mueve su dedo índice. Derecha. Izquierda. Izquierda. Derecha. Nadie sabe qué significa. Nadie se atreve a preguntar. Pero ese dedo es el juez supremo. Es Dios en la tierra. Llega mi turno. El oficial me mira. Duda. Pone su mano en mi hombro. Me observa como quien mira un caballo para comprarlo. Soy pequeño. Parezco débil. Finalmente, mueve su dedo hacia la derecha. No lo supe hasta la noche. Pero ese movimiento me salvó la vida. El 90% de mi transporte fue enviado a la izquierda. ¿Sabes a dónde iban? La izquierda significaba la cámara de gas. La derecha significaba trabajos forzados. Significaba morir lentamente, pero al menos tener una oportunidad. Los que fuimos a la derecha fuimos llevados a una estación de desinfección. Y aquí es donde la existencia desnuda cobra su verdadero significado. Imagina esto. Eres un profesional. Tienes una carrera. Has escrito libros. Tienes un estatus. Llegas ante otro prisionero, un veterano, y tratas de aferrarte a lo único que te queda de tu vida pasada. Yo llevaba un abrigo viejo, y dentro, escondido en un bolsillo secreto, tenía el manuscrito de mi vida. Mi obra científica. Años de investigación. Me acerqué a uno de los guardias, ingenuamente, y le dije: mire, sé que tengo que entregar todo, pero este manuscrito es mi vida. Tengo que conservarlo. ¿Sabes qué hizo? Me miró, soltó una carcajada burlona y me gritó a la cara: mierda, eso es lo que tienes, mierda. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Pero también, algo se aclaró. Entendí que no había tratos, no había excepciones. Nos obligaron a desnudos completamente. Nos afeitaron todo el cuerpo, la cabeza, las cejas, todo. Nos quitaron el reloj, las gafas, los zapatos. De repente, me miré a mí mismo
y a los hombres que me rodeaban. Ya no había doctores, ni abogados, ni obreros. Solo había cuerpos pálidos, temblando de frío bajo una ducha helada. Todo lo que teníamos, literalmente todo lo que nos conectaba con nuestra vida anterior, había desaparecido en 5 minutos. Pregúntate esto ahora mismo. Si te quitaran tu ropa, tu teléfono, tu dinero, tu cargo en la empresa e incluso tu pelo, ¿qué quedaría de ti? La mayoría de la gente cree que es lo que tiene. Pero cuando te quitan lo que tienes, descubres dolorosamente quién eres en realidad. Nosotros descubrimos que solo nos quedaba una cosa. Algo ridículo, pero indestructible. Nuestra propia existencia desnuda. Respirar. Sentir el agua fría. Estar vivos. Y curiosamente, cuando te quitan todo, surge un tipo de humor extraño. Un humor macabro. Recuerdo que mientras el agua fría caía sobre nosotros, uno de los prisioneros bromeó. Bueno, al menos no nos cobran por la ducha. Y nos reímos. Nos reímos porque era absurdo. Nos reímos porque era nuestra única defensa contra la locura. Pero el shock inicial estaba pasando. Y lo que venía después era peor. La realidad empezaba a filtrarse en nuestra conciencia. Ya no éramos personas. Éramos números. Y esa primera noche, acostados en tablas de madera, apretados como sardinas, sin mantas y con un frío que te mordía los huesos, muchos empezaron a pensar en la única salida rápida que quedaba. El alambre. El alambre. Ese era el pensamiento que rondaba cada noche en nuestras cabezas. Lanzarse al alambre. Era el eufemismo que usábamos para el suicidio. Tocar la valla electrificada de alta tensión. La primera noche, me hice una promesa solemne a mí mismo. No me lanzaré al alambre. Y la razón no fue la fe, ni el miedo. Fue una estadística fría, un cálculo matemático. En Auschwitz, las probabilidades de sobrevivir eran tan minúsculas que el suicidio resultaba redundante. ¿Para qué matarte tú mismo, si el sistema ya está diseñado para matarte la próxima semana? Decidí dejar que el destino jugara sus cartas. Mientras yo observaba la partida, y aquí entra la segunda fase de la reacción psicológica inicial. Una que quizás te sirva en tus propios momentos de crisis. La curiosidad fría. Como médico y científico, mi mente se fragmentó. Una parte de mí sufría el hambre y el terror, pero otra parte se separó de mi cuerpo y empezó a observar lo que sucedía con una curiosidad clínica. Me preguntaba, ¿qué pasará si no duermo en 3 días? ¿Cuánto tiempo tardaré en colapsar si trabajo a 20 grados bajo cero con una camisa rota? Y entonces ocurrió el milagro biológico. Los libros de medicina mienten. En la universidad aprendí que el hombre necesita X horas de sueño, que necesita vitaminas, que si no se cepilla los dientes, las encías se pudren. Todo eso es mentira. Nosotros dormíamos en tablones de madera de 2 metros. 9 hombres en cada tablón, tapados con 2 mantas sucias para los 9. Teníamos que dormir de lado, encajados como cucharas. Si uno se movía, todos despertaban. Y sin embargo, dormíamos. No nos lavábamos los dientes jamás.
y sufríamos una carencia vitamínica severa. Pero mis encías estaban más sanas que nunca. Llevábamos la misma camisa durante 6 meses, hasta que perdía toda apariencia de tela. Trabajábamos con las manos agrietadas y sucias en la tierra, y las heridas no se infectaban. Dostoyevsky definió al ser humano así: el hombre es el ser que se acostumbra a todo. Si alguien me hubiera preguntado antes de la guerra si eso era verdad, le habría dicho, quizás. Si me lo preguntas ahora, te diré, sí, el hombre se acostumbra a todo. Pero no me preguntes cómo. Esta capacidad de adaptación es tu mayor superpoder. Tú crees que no puedes soportar perder tu trabajo, o una ruptura, o una enfermedad. Crees que te romperás, pero tu cuerpo y tu mente tienen reservas de energía que ni siquiera has tocado. Solo cuando la vida te arranca las comodidades, esas reservas se activan. Sin embargo, esta adaptación tiene un precio oscuro. Recuerdo una noche, en medio de la oscuridad de la barraca. Un compañero empezó a gemir en sueños. Se retorcía, sudaba, gritaba ahogado. Estaba teniendo una pesadilla horrible. Mi primer instinto fue despertarlo, sacudirlo para librarlo de ese monstruo onírico. Extendí mi mano hacia su hombro, y de repente me detuve en seco. Retiré mi mano y dejé que siguiera sufriendo la pesadilla. ¿Por qué hice algo tan cruel? Porque en ese microsegundo comprendí una verdad atroz. Ningún sueño, ninguna pesadilla, por horrible que fuera, podía ser tan terrible como la realidad que le esperaba al despertar. Despertarlo a la realidad del campo, al frío, al hambre y a los guardias. Era un castigo mucho peor que dejarlo con sus fantasmas. Así terminamos la primera fase. Habíamos perdido todo. Habíamos aceptado la muerte. Y nuestros cuerpos se habían endurecido como piedras. Pero el alma estaba a punto de sufrir su propia transformación. El shock inicial desapareció. Ya no nos asustaba ver un cadáver. Ya no nos asqueaba limpiar letrinas. Estábamos entrando en la segunda fase psicológica, la más peligrosa de todas. Una fase donde no sientes dolor, pero tampoco sientes amor. Una fase donde te conviertes en un fantasma viviente. Los médicos la llaman muerte emocional. Yo la llamo el gran escudo. Y es exactamente lo que vamos a analizar ahora. Porque es muy probable que tú, en tu cómoda vida moderna, estés usando este mismo escudo sin darte cuenta. La muerte emocional. ¿Alguna vez has sentido que ya nada te importa? ¿Que las noticias trágicas ya no te hacen llorar? ¿O que los problemas de los demás te resbalan? Bienvenido a la segunda fase de la psicología del prisionero. La apatía. Al principio, cuando llegamos al campo, apartábamos la mirada si veíamos a un compañero siendo golpeado. Nos dolía, sentíamos rabia, sentíamos lástima. Pero semanas después, algo cambió. Recuerdo estar en la barraca de infecciosos, rodeado de hombres muriendo de tifus. De repente, un prisionero moribundo empezó a agonizar. Su respiración se volvió un estertor ronco, hasta que cesó. ¿Qué crees que hicimos los demás? ¿Rezamos? ¿Lloramos? ¿Nos asustamos?
No. Seguimos sorbiendo nuestra sopa aguada. Uno se acercó al cadáver, no para despedirse, sino para robarle los zapatos antes de que se enfriaran. Otro le quitó un trozo de pan mohoso que guardaba en el bolsillo. Y yo seguí comiendo mi sopa, calculando fríamente si podría quedarme con su ración del día siguiente. Habíamos muerto por dentro, y teníamos que hacerlo. La apatía no es insensibilidad, es un mecanismo de defensa biológico. Si tu cerebro procesara todo el horror que ves cada día, colapsarías en 24 horas. Así que tu mente hace algo brillante y terrible a la vez. Baja el interruptor de las emociones. Te pones un caparazón. Te vuelves ciego y sordo al dolor ajeno, porque toda tu energía mental se concentra en una sola cosa: sobrevivir a las próximas 12 horas. Pero hay algo que duele más que el hambre, y más que el frío. Algo que la apatía trata de amortiguar, pero no siempre puede. El insulto. La deshumanización duele más que el golpe físico. Déjame contarte una escena que se me quedó grabada. Estábamos trabajando en una vía férrea, bajo una tormenta de nieve. Yo estaba debilitado. Apenas podía levantar la pala. El guardia que nos vigilaba se acercó a mí. No me pegó. Eso hubiera sido normal. Lo que hizo fue coger una piedra del suelo y lanzármela. Me la tiró como si fuera un animal molesto o una bestia de carga que no quiere andar. Ese gesto, esa indiferencia, el hecho de que ni siquiera se dignara a gritarme, sino que jugara conmigo lanzando una piedra, eso me dolió más que cualquier paliza. Porque me confirmó lo que el sistema quería que creyera: que yo no era un hombre, que yo era una cosa. Y aquí es donde la apatía se vuelve peligrosa. Porque cuando te tratan como una cosa durante mucho tiempo, empiezas a creerte que eres una cosa. Empiezas a descuidarte. Dejas de lavarte la cara con la nieve. Dejas de coser tus harapos. Dejas de mirar a los ojos a tus compañeros. Te conviertes en parte del rebaño, caminando hacia el matadero sin protestar. En tu vida actual, esto también pasa. ¿Conoces a esas personas que odian su trabajo, que son tratadas mal por sus jefes o parejas, pero no hacen nada? Esas personas que dicen es lo que hay, o no vale la pena luchar. No son perezosas. Están en la fase de apatía. Se han puesto el caparazón para no sufrir, pero el caparazón que te protege del dolor también te impide sentir la vida. Nosotros vivíamos en un presente eterno y gris, sin futuro, sin pasado. Todo se reducía a preguntas primitivas. ¿Me darán un cucharón de sopa del fondo? ¿Dónde están los guisantes? ¿O me darán el agua de la superficie? ¿Me mandarán a trabajar al túnel o a la nieve? Nuestra vida mental se encogió. Se hizo pequeña. Pero incluso dentro de esa niebla de indiferencia, había señales de alarma. Señales que nos indicaban quién estaba a punto de rendirse para siempre. Había un síntoma infalible. Un comportamiento que todos conocíamos y que nos helaba la sangre cuando lo veíamos en un amigo. Porque sabíamos que, una vez que alguien hacía eso, le quedaban menos de 48 horas de vida. No era una tos, ni una fiebre. Era algo mucho más simple y mucho más trágico. El cigarrillo.
En Auschwitz, los cigarrillos eran la moneda oficial. Con un cigarrillo podías comprar una ración extra de sopa. Con 3, podías comprar un día más de vida. Los únicos que fumaban eran los capos, los prisioneros privilegiados, o aquellos que trabajaban en almacenes con acceso a suministros. Pero el prisionero común, el hombre que se moría de hambre, jamás se fumaría un cigarrillo. Lo guardaría como oro para cambiarlo por comida. Por eso, cuando veíamos a un compañero sentarse en una esquina, sacar un cigarrillo arrugado y encenderlo con una mirada perdida, sabíamos que estaba muerto. Se estaba fumando sus últimos minutos de placer. Había decidido que la sopa ya no valía la pena, que luchar ya no valía la pena, que el placer inmediato de la nicotina era mejor que la promesa de un futuro que no llegaba. Y una vez que se fumaba ese cigarrillo, nada en el mundo podía volver a levantarlo. Esto me lleva al descubrimiento médico más escalofriante que hice en el campo: la conexión directa entre tu mente y tu sistema inmunológico. Déjame contarte la historia de F, un amigo compositor y libretista. Un día, F me susurró un secreto. He tenido un sueño. Doctor, una voz me ha dicho que seremos liberados el 30 de marzo. F estaba lleno de esperanza. Sus ojos brillaban. Estaba convencido de que la profecía era real. Pero el 30 de marzo se acercaba, y las noticias de la guerra no eran buenas. El 29 de marzo, F enfermó repentinamente. Fiebre alta. El 30 de marzo, el día de la supuesta liberación, F deliraba. El 31 de marzo, F murió. ¿La causa clínica? Tifus. La causa real: desesperanza. Su cuerpo no falló por el virus. Su cuerpo falló porque su mente bajó la guardia. En el momento en que su fecha límite pasó y la libertad no llegó, su sistema inmunológico colapsó en cuestión de horas. La resistencia física dependía totalmente de la expectativa de un futuro. Nietzsche dijo: quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Yo vi la prueba científica de esto. Quien perdía su porqué, moría por el cómo. Y aquí te pregunto a ti: ¿cuántas veces has enfermado justo después de un periodo de estrés intenso, cuando ya te podías relajar? ¿O cuántas veces has visto a jubilados morir pocos meses después de dejar de trabajar? El ser humano no está hecho para el vacío. Necesita una tensión. Necesita una meta. Un futuro que lo arrastre hacia adelante. Sin esa tensión, nos apagamos como una vela sin oxígeno. Pero, ¿cómo mantienes esa tensión cuando estás rodeado de muerte? ¿Cómo encuentras un futuro cuando tu presente es una pesadilla de barro y sangre? Aquí es donde descubrí la única vía de escape que los nazis no podían bloquear: la huida hacia adentro. Sorprendentemente, los intelectuales y las personas sensibles, aunque éramos físicamente más débiles, resistíamos mejor el abuso psicológico que los hombres fuertes y primitivos. ¿Por qué? Porque podíamos retirarnos a una búnker interior. Mientras marchábamos sobre el hielo con los pies hinchados y gangrenados, yo no estaba allí. Yo estaba en una sala de conferencias en Viena, bien vestido, con una luz cálida, dando una charla sobre la psicología de los campos de concentración. Mientras un guardia me insultaba, yo no le escuchaba.
Yo estaba conversando mentalmente con mi esposa. Veía su sonrisa, oía su risa. Le hacía preguntas y ella me respondía. Era tan real que a veces miraba a mi lado esperando verla. Descubrí que el amor es la meta última a la que puede aspirar el hombre. Y entendí que, incluso si no te queda nada físico, puedes ser feliz durante unos segundos contemplando la imagen de la persona que amas. Pero no solo era el amor, era el arte y era el humor. Sí, el humor. El humor es otra arma del alma en la lucha por la autopreservación. Entrenamos nuestra mente para ver lo absurdo de nuestra situación. Recuerdo que bromeábamos diciendo: imagínate que estamos en una cena de gala y pedimos que nos sirvan la sopa desde el fondo. Reírnos, aunque fuera solo por un segundo, nos daba una sensación de superioridad sobre nuestros captores. Si podíamos reírnos de su tortura, entonces no nos habían vencido del todo. Así que, mientras la apatía mataba a muchos, otros empezábamos a construir una fortaleza invisible. Una fortaleza hecha de recuerdos, de amor y de una extraña belleza que encontrábamos en los atardeceres sobre los alambres de púas. Pero esa fortaleza interior, por sí sola, no era suficiente. Necesitábamos algo más fuerte que la imaginación para sobrevivir. Necesitábamos entender qué significaba realmente ser libres. Y eso nos lleva al descubrimiento más importante de mi vida. La última de las libertades humanas. La última libertad. ¿Eres el producto de tu entorno? La psicología moderna y la sociología te dirán que sí. Te dirán que si naces pobre, serás un criminal. Que si creces en un entorno violento, serás violento. Que si te meten en un campo de concentración y te tratan como a una bestia, te convertirás inevitablemente en una bestia. Según esta teoría, nosotros, los prisioneros, no teníamos opción. El hambre, la falta de sueño y el terror debían convertirnos a todos, sin excepción, en animales despiadados que solo buscan sobrevivir. Y es cierto, muchos se convirtieron en eso, pero no todos. Y ese no todos es la clave que desmonta toda la teoría del determinismo humano. Quiero que visualices esta escena. Es de noche en la barraca. Estamos agotados. De repente, vemos a un hombre caminar entre las filas de camastros. No va a robar. No va a pelear. Va consolando a los demás. Se detiene ante un hombre que llora y le dice una palabra amable. Se acerca a otro que tiembla y le da su propia ración de pan. Su único sustento del día. Eran pocos, es verdad, pero eran suficientes para probar una verdad universal. Que al ser humano se le puede arrebatar todo, absolutamente todo, salvo una cosa. La última de las libertades humanas. La libertad de elegir tu actitud ante cualquier circunstancia. La libertad de elegir tu propio camino. Los nazis podían controlar mi entorno. Podían controlar mi cuerpo. Podían controlar mi hambre. Pero no podían controlar cómo yo reaccionaba ante eso. Entre el estímulo, lo que te pasa, y la respuesta, lo que haces, hay un espacio. En ese espacio reside tu poder y tu libertad. ¿Entiendes lo que esto significa para tu vida actual? Significa que nadie, absolutamente nadie,
puede hacerte daño emocional sin tu consentimiento. Tu jefe puede gritarte. Eso es el estímulo. Pero que tú te sientas humillado, te enfades o te deprimas. Esa es tu respuesta. Y esa respuesta la eliges tú. El tráfico puede estar terrible. Eso es el estímulo. Llegar estresado y gritando a casa. Es tu elección. Podrías haber usado ese tiempo para escuchar un audiolibro, para pensar o simplemente para practicar la paciencia. En el campo, aprendimos que hay dos razas de hombres en el mundo. Y solo dos. No son los arios y los judíos. No son los ricos y los pobres. Son la raza de los hombres decentes y la raza de los hombres indecentes. Y ambos se encuentran en todas partes. Vimos guardias de las SS que, en secreto, nos pasaban comida o medicina. Eran hombres decentes en el bando equivocado. Y vimos prisioneros judíos, los capos, que golpeaban a sus propios hermanos con más crueldad que los nazis. Eran hombres indecentes en el bando de las víctimas. Así que deja de culpar a tu entorno. Deja de culpar a tus padres, a tu economía o a tu suerte. Dostoyevski dijo una vez: solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. Durante mucho tiempo no entendí esa frase, pero en Auschwitz la entendí perfectamente. Esos mártires que regalaban su pan, esos hombres que morían con la cabeza alta y una oración en los labios, eran dignos de su sufrimiento. Habían convertido una tragedia en un triunfo interior. La mayoría de nosotros éramos gente común. No éramos santos. Pero todos tuvimos ese momento de decisión. El momento en que te preguntas: ¿voy a dejar que este campo me convierta en un animal? ¿O voy a usar este dolor para convertirme en algo superior? El sufrimiento es como un gas. Si metes una pequeña cantidad de gas en una cámara vacía, el gas se expande hasta llenarla por completo. El sufrimiento hace lo mismo con el alma humana. Un sufrimiento pequeño puede llenar tu mente por completo si se lo permites. Pero lo contrario también es cierto. El sentido, el propósito, también puede llenar todo el espacio. Y aquí llegamos a la pregunta más difícil de todas. Si el sufrimiento es inevitable, ¿tiene algún sentido? ¿Puede el dolor tener un propósito? La respuesta que encontré te va a sorprender, porque no tiene nada que ver con la religión, sino con la geometría de tu propia vida. Ahora quiero hablarte del tiempo. En el campo sufríamos una extraña deformación de la realidad a la que llamamos la existencia provisional de duración desconocida. Imagina que te condenan a cárcel. Te dicen: estarás aquí 10 años. Es una noticia terrible, pero tu mente puede organizarse. Puedes contar los días, tachar el calendario, visualizar la meta. Pero nosotros no teníamos fecha de salida. Nadie sabía si estaríamos allí un día más, o 10 años más. Esta incertidumbre destruía la mente humana más rápido que el hambre. El hombre que no puede ver el fin de su existencia provisional es incapaz de apuntar a una meta futura. Y al no tener futuro, se deja caer en el pasado. Vimos a hombres brillantes consumirse recordando sus glorias pasadas, ignorando el presente. Pensaban: esto es solo un paréntesis. La vida real volverá cuando salga de aquí. Y ese fue su error fatal. Porque despreciaron el presente, aunque fuera doloroso.
y al despreciar el presente, perdieron la oportunidad de encontrarle sentido a ese dolor. Sé honesto contigo mismo ahora mismo. ¿Cuántas veces has vivido tu vida como si fuera un borrador? Dices cosas como: seré feliz cuando consiga el ascenso. Empezaré a cuidarme cuando pase esta temporada de estrés. Mi vida de verdad empezará cuando termine de pagar la hipoteca. Vives en una existencia provisional, esperando que pase algo mágico en el futuro para empezar a vivir. Pero te tengo una noticia brutal. El futuro no existe. Y el pasado ya se fue. Solo tienes este momento. Y si este momento es doloroso, tu tarea no es huir de él, sino encontrarle un propósito. Aquí te regalo la técnica mental que me salvó la vida cuando sentía que me iba a romper. Un día, asqueado por la suciedad, el frío y la desesperanza, hice un truco mental. Me obligué a ver mi situación actual, no como el presente, sino como el pasado. Me imaginé a mí mismo de viejo, en un futuro lejano y seguro. Me imaginé sentado en un sillón cómodo, mirando hacia atrás, hacia este momento exacto en el campo de concentración. Y me dije: ¿cómo me gustaría haber actuado en aquel momento terrible? Al mirar mi sufrimiento desde la perspectiva del lecho de muerte, todo cambió. Los problemas triviales desaparecieron. Ya no importaba si me dolían los pies. Lo que importaba era: ¿estoy siendo valiente? ¿Estoy manteniendo mi dignidad? Spinoza dijo: la emoción, que es sufrimiento, deja de ser sufrimiento en cuanto nos formamos una imagen clara y precisa del mismo. En el momento en que conviertes tu dolor en un objeto de estudio, en un desafío, deja de ser una tortura ciega y se convierte en una tarea. Así que, si hoy estás pasando por un infierno, haz el ejercicio. Proyéctate 10 años en el futuro. Imagínate contándole a tus nietos o a un amigo cómo superaste esta crisis. ¿Qué historia quieres contar? ¿Quieres contar la historia de una víctima que se rindió? ¿O quieres contar la historia de alguien que, a pesar del miedo, se mantuvo firme? Esa visión de futuro es lo único que puede transformar tu presente. Y esto nos lleva a la conclusión final de este módulo: el sentido del sufrimiento. La gente cree que el sentido de la vida es ser feliz. Están equivocados. La felicidad no es una meta, es un efecto secundario. Si persigues la felicidad, se escapa. Pero si persigues un sentido, un propósito mayor que tú mismo, la felicidad llega sola. Nosotros descubrimos que el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. Generalmente, el sentido del sacrificio. Si sabes que tu dolor está sirviendo para proteger a tu familia, para terminar una obra importante o para convertirte en una mejor persona, entonces el dolor se vuelve soportable. Pero, ¿cómo encontramos ese sentido cuando todo parece perdido? ¿Cómo detectas la misión de tu vida cuando estás cegado por la rutina? Para eso, necesitamos la herramienta final: la logoterapia en acción. Prepárate, porque vamos a invertir la pregunta más famosa de la historia. La vida te pregunta a ti. Llegamos al momento de la verdad. La pregunta que ha torturado a filósofos,
poetas y pensadores durante milenios. ¿Cuál es el sentido de la vida? En el campo de concentración, esta pregunta no era un ejercicio intelectual de salón. Era una cuestión de vida o muerte. Si la vida no tenía sentido, entonces todo aquel sufrimiento era absurdo. Y si era absurdo, no valía la pena soportarlo. Pero descubrí que la pregunta en sí misma está mal planteada. Déjame explicártelo con una analogía. Imagina que te acercas al campeón mundial de ajedrez y le preguntas: «Maestro, dígame, ¿cuál es la mejor jugada del mundo?». El maestro te mirará extrañado y te dirá: «Esa pregunta no tiene respuesta, no. Depende de la posición de las piezas, depende de tu oponente, depende del momento de la partida». No existe la mejor jugada en abstracto. Existe la mejor jugada para esta situación concreta. Con la vida pasa exactamente lo mismo. No existe un sentido de la vida general y abstracto que sirva para todos. No busques una respuesta mágica en un libro o en un gurú, porque el sentido de tu vida es diferente al mío, y cambia cada día y cada hora. Aquí es donde necesitamos hacer lo que yo llamo un giro copernicano. Durante años, has vivido creyendo que tú eres el juez, y la vida está en el banquillo de los acusados. Tú le preguntas a la vida: ¿qué tienes para ofrecerme? ¿Por qué no me das lo que quiero? ¿Cuándo voy a ser feliz? Estás equivocado. Tú no eres el juez. Tú eres el acusado. La vida no tiene que responderte a ti. Tú tienes que responderle a la vida. Cada mañana, cuando te despiertas, la vida te está haciendo preguntas. Te pregunta a través de tus problemas, de tus responsabilidades y de las personas que te rodean. Tu jefe te grita. La vida te pregunta: ¿vas a reaccionar con ira o con inteligencia? Tu pareja está triste. La vida te pregunta: ¿vas a escuchar o vas a ignorar? Te quedas sin trabajo. La vida te pregunta: ¿te vas a rendir o vas a reinventarte? Vivir no es preguntar. Vivir es responder. Y solo puedes responder de una manera: siendo responsable. La logoterapia, mi escuela de psiquiatría, define la esencia de la existencia humana con una sola palabra: responsabilidad. Y aquí es donde la sociedad moderna se equivoca. Hoy en día, confundimos la libertad con el capricho. Creemos que ser libres es hacer lo que nos da la gana. Pero la libertad es una moneda de dos caras. En una cara está la libertad. En la otra está la responsabilidad. La libertad sin responsabilidad degenera en arbitrariedad. Por eso siempre digo que, además de la Estatua de la Libertad en la costa este de Estados Unidos, deberían construir la Estatua de la Responsabilidad en la costa oeste. Cuando entiendes esto, tu depresión cambia. Tu ansiedad cambia. Dejas de mirar tu ombligo y empiezas a mirar hacia afuera. Dejas de preguntarte: ¿cómo me siento hoy? Y empiezas a preguntarte: ¿quién me necesita hoy? En el campo de concentración, cuando un hombre venía a mí llorando y me decía: «Doctor, ya no espero nada de la vida», yo le miraba a los ojos y le decía: «No importa que tú no esperes nada de la vida. Lo que importa es que la vida todavía espera algo de ti. Quizás te espera un hijo. Quizás te espera un libro que tienes que escribir. O quizás
te espera un amigo que necesita tu ejemplo para no derrumbarse. Nuestra salvación llegaba cuando comprendíamos que éramos irreemplazables. Nadie puede sufrir por ti. Nadie puede amar a tu hijo por ti. Nadie puede terminar tu trabajo por ti. Esa singularidad es lo que te da sentido. Pero sé lo que estás pensando. Víctor, yo no estoy en un campo de concentración. Tengo comida, tengo casa, tengo Netflix. Y sin embargo, me siento vacío. Exacto. Has tocado el punto clave de la enfermedad del siglo XXI. No sufrimos por exceso de dolor. Sufrimos por falta de sentido. Yo lo llamo el vacío existencial. Y se manifiesta de una forma muy curiosa que seguro has sentido. Lo llamo la neurosis de domingo. La neurosis de domingo. Seguro que la conoces. Es esa extraña tristeza o ansiedad que te invade los domingos por la tarde. Cuando el ritmo frenético de la semana se detiene, ya no tienes correos que responder, ni tareas urgentes que te distraigan. Y de repente, en ese silencio, el vacío interior se hace visible. La gente corre a llenar ese vacío con alcohol, con comida, con series de televisión o con sexo compulsivo. Cualquier cosa con tal de no quedarse a solas consigo mismos. Este es el gran mal de nuestra época. Al contrario que el animal, el hombre no tiene instintos que le digan qué tiene que hacer. Y al contrario que el hombre antiguo, ya no tenemos tradiciones fuertes que nos digan qué debemos hacer. ¿Y cuál es el resultado? Que no sabemos lo que queremos hacer. Así que acabamos haciendo lo que hacen los demás, que es el conformismo. O hacemos lo que los demás quieren que hagamos, que es el totalitarismo. Para romper esta trampa, la logoterapia te ofrece 3 caminos concretos. 3 avenidas principales para encontrar sentido en tu vida, estés donde estés. Apunta esto, porque es el mapa de tu salvación. El primer camino es el más obvio. La vía creativa. Se trata de lo que le das al mundo. Puede ser tu trabajo, pero no tiene por qué ser un empleo pagado. Puede ser criar a un hijo, escribir un poema, cuidar un jardín o ayudar a un vecino. El sentido aquí nace de la acción, de dejar una huella única que solo tú puedes dejar. Si tú no escribes ese libro, el libro nunca existirá. Si tú no consuelas a esa persona, nadie lo hará como tú. Pero, ¿y si no puedes trabajar? ¿Y si estás enfermo o inmovilizado? Entonces pasamos al segundo camino. La vía vivencial. Si el primer camino es lo que le das al mundo, este es lo que tomas del mundo. Es el sentido que encuentras en la experiencia, en la belleza, en el arte y en la naturaleza. Imagina que estás sentado en una sala de conciertos, escuchando tu sinfonía favorita. Se te pone la piel de gallina. Se te llenan los ojos de lágrimas por la emoción. Si en ese preciso instante te preguntara, ¿tiene sentido tu vida? Me respondería sin dudar. Solo por vivir este momento, ha valido la pena todo lo demás. Y la forma más alta de esta vía es el amor. El amor es la única manera de aprender al otro ser humano en lo más profundo de su personalidad. Nadie puede ser totalmente consciente de la esencia de otro ser humano si no le ama. El amor te permite ver no solo quién es esa persona, sino quién podría llegar a ser. Y al verlo, le ayudas a realizar ese potencial.
Pero ahora llegamos al escenario más difícil. ¿Qué pasa cuando te quitan la capacidad de crear? ¿Y qué pasa cuando te quitan la posibilidad de disfrutar experiencias? ¿Qué pasa cuando estás solo, enfermo, en una cama de hospital o en un campo de concentración? Aquí entra el tercer camino, el más sublime de todos. La vía de la actitud. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, como un cáncer terminal o la muerte de un ser querido, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. El sufrimiento deja de ser sufrimiento en cierto modo, en el momento en que encuentra un sentido, como el sentido del sacrificio. Déjame contarte el caso de un anciano doctor que vino a mi consulta. Sufría una depresión severa porque su esposa había muerto 2 años atrás. La amaba por encima de todo y no podía superar su pérdida. Yo no le di pastillas, ni le di consejos baratos. Le miré a los ojos y le hice una sola pregunta. Doctor, ¿qué habría pasado si usted hubiera muerto primero y su esposa le hubiera sobrevivido? Él me respondió horrorizado. Oh, eso hubiera sido terrible para ella. Habría sufrido muchísimo. Entonces le dije, ¿lo ve, doctor? Usted le ha ahorrado a ella ese sufrimiento. Pero para ahorrárselo, usted tiene que pagar el precio de sobrevivirla y llorarla. El anciano no dijo nada. Me estrechó la mano y salió de la consulta en paz. Su dolor no había desaparecido, pero ahora tenía un sentido. Era el precio que pagaba por amor. Esta es la lección final. La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por falta de significado y propósito. Incluso en el último suspiro, el ser humano tiene la capacidad de transformar una tragedia personal en un triunfo humano. Así cerramos el círculo. Hemos visto el despojo, la apatía, la libertad interior y las 3 vías del sentido. Pero nos queda una última cosa: el epílogo. ¿Qué pasó con el prisionero 119.104 cuando se abrieron las puertas? Y más importante, ¿qué va a pasar contigo cuando termine este audio? No te vayas todavía, porque la conclusión de esta historia tiene una última advertencia sobre el peligro de la libertad súbita y el mensaje final que quiero que te lleves para siempre. El peligro de la libertad. La libertad es una palabra extraña. Durante años, la habíamos repetido como una oración. La habíamos soñado. La habíamos imaginado con tanto detalle que la palabra había perdido su significado. Y entonces, una mañana gris, sucedió. Vimos una bandera blanca ondeando al viento a la entrada del campo. Los guardias de la SS habían desaparecido o se habían puesto ropa de civil para huir. Las puertas se abrieron. ¿Qué crees que hicimos? ¿Crees que nos abrazamos llorando de alegría? ¿Crees que bailamos? ¿Crees que besamos el suelo? No. Hicimos algo que te sorprenderá. No sentimos nada. Caminamos hacia la puerta con pasos lentos, temerosos. Mirábamos a los nuevos soldados. Nos mirábamos entre nosotros. Uno me susurró: dime, ¿te alegras? Y yo, siendo honesto conmigo mismo, tuve que responderle: sinceramente, no, aún no puedo sentirlo. Habíamos perdido la capacidad de sentir alegría.
Nuestros corazones se habían blindado tanto para sobrevivir al dolor que ahora no podían abrirse al placer. Los psiquiatras llamamos a esto despersonalización. Todo parecía irreal, improbable, como un sueño del que estábamos a punto de despertar a golpes. Salimos del campo y caminamos hacia los prados. Vi flores de colores. Las vi con mis ojos. Sabía que eran bonitas intelectualmente, pero no provocaban ninguna emoción en mí. Escuché el canto de un pájaro, pero mi alma estaba muda. Te cuento esto porque es una lección vital para tu propia vida. Cuando pasas por un trauma fuerte o por un periodo de estrés laboral extremo, no esperes que la recuperación sea instantánea. Es como los buzos que suben demasiado rápido a la superficie. Si subes de golpe, la presión te mata. Se llama síndrome de descompresión. Al alma humana le pasa lo mismo. No puedes pasar del infierno al cielo en un segundo sin romperte por dentro. Necesitamos tiempo para volver a aprender a ser humanos. Primero, volvió el cuerpo. Comimos con una voracidad animal. Comimos durante horas y días, incapaces de saciarnos. Y luego volvió la palabra. Empezamos a hablar, a contar cosas, muchas veces sin sentido, solo por la necesidad de liberar la presión acumulada durante años de silencio. Y solo mucho después, volvió el alma. Recuerdo el momento exacto en que mi yo volvió a mi cuerpo. Caminaba solo por un campo abierto, lejos de las barracas. El cielo era inmenso, lleno de nubes que cambiaban de forma. Me detuve. Miré hacia arriba y, de repente, caí de rodillas. No sé cuánto tiempo estuve allí, arrodillado en la tierra. Solo sé que mi mente repetía una y otra vez una frase de los Salmos. Desde mi estrecha prisión llamé a mi Señor, y Él me contestó desde el espacio de su libertad. En ese momento, y no antes, comenzó mi nueva vida. Volví a ser un hombre. Dejé de ser el número 119.104. Pero la historia no termina con este final feliz. Porque el regreso al mundo real trajo consigo dos venenos amargos que casi destruyen a muchos de mis compañeros. La amargura y la desilusión. Imagínate volver a tu ciudad, esa ciudad con la que soñaste cada noche durante 3 años. Te encuentras con un antiguo vecino, le cuentas lo que has vivido. Esperas comprensión, esperas empatía. Y él te mira, se encoge de hombros y te dice: nosotros no sabíamos nada. O peor aún, nosotros también hemos sufrido mucho con los bombardeos. Y entonces te preguntas: ¿para esto he sobrevivido? ¿Para encontrarme con la indiferencia y la mezquindad de la gente? Esa amargura nos hizo querer devolver el golpe. Vimos a prisioneros liberados que se volvieron violentos. Decían: me han hecho tanto daño, que ahora tengo derecho a hacer daño yo. Pisoteaban los sembrados de los campesinos, robaban, insultaban. Y aquí es donde tuvimos que librar la última batalla ética. Tuvimos que entender que nadie tiene derecho a obrar mal, ni siquiera aquel que ha sufrido el mal. Tuvimos que reconducir a esos hombres, explicarles que, si nos convertíamos en bestias vengativas, los nazis habrían ganado la batalla final, porque habrían corrompido nuestra alma. Pero había algo peor que la amargura: la desilusión. Esto es lo más duro que voy a contarte.
El hombre que sobrevivió porque tenía una imagen en su mente. La imagen de su esposa esperándole. La imagen de sus padres, abriéndole la puerta. Y llega a su casa. Llama a la puerta. Y nadie abre. Descubre que su esposa fue gaseada 2 años antes. Descubre que sus padres murieron en otro campo. Descubre que la casa de sus sueños es un montón de escombros. Ese hombre se enfrenta a la prueba suprema de la logoterapia. Ya no tiene el futuro que le mantuvo vivo. El destino le ha arrebatado su esperanza. ¿Qué hace ese hombre? ¿Se suicida? ¿Se rinde? No. Ese hombre debe encontrar un nuevo sentido, ya no en el futuro, sino en la memoria y en la reconstrucción. Debe entender que su sufrimiento no fue en vano, que su supervivencia es un testimonio. Y poco a poco, día a día, la vida empieza a abrirse paso de nuevo. Es un milagro silencioso. Un día te das cuenta de que el pan vuelve a saber bien. Otro día te ríes con un chiste. Y otro día, conoces a alguien que te hace olvidar el pasado. Y finalmente, llegamos a lo que yo llamo la experiencia coronadora. Es la sensación final que tiene el hombre que ha vuelto del infierno. Después de haber visto lo peor del ser humano, y después de haber descubierto la fuerza indestructible que lleva dentro. Ese hombre camina por la vida con una seguridad diferente. Mira a sus problemas actuales y sonríe. Mira a los tiranos y no tiembla. Porque ha aprendido la lección suprema. La lección con la que quiero que te quedes grabado a fuego en tu mente. Después de todo lo que hemos vivido, después de haber perdido todo, de haber sufrido todo y de haber superado todo, el ser humano descubre que ya no tiene nada que temer en este mundo. Nada, excepto a su Dios. Ya no hay jefe, no hay crisis económica, no hay ruptura amorosa que pueda destruirte. Porque sabes que tu valor no depende de lo que tienes, sino de quién eres. Y eres, y siempre serás, un ser en busca de sentido. Has llegado al final. Si has escuchado hasta aquí, perteneces a ese 1% de la población que no busca entretenimiento fácil, sino transformación real. Hace una hora eras una persona. Ahora eres otra. Has caminado por la nieve con los pies descalzos. Has sentido el hambre. Y has descubierto que dentro de ti hay una fuerza que nada ni nadie puede romper. Viktor Frankl ya no está entre nosotros. Pero su antorcha ha pasado a tus manos. Ahora te toca a ti. Te toca a ti demostrar que, incluso en tus peores días, eres capaz de elegir tu actitud. Te toca a ti encontrar el sentido en tu dolor y convertirlo en gasolina para tu futuro. Por eso, te voy a pedir algo muy específico ahora mismo. No quiero que cierres este vídeo y sigas con tu vida, como si nada hubiera pasado. Quiero que hagas este compromiso real. Baja los comentarios y escribe una sola frase. Escribe cuál es tu porqué. Escribe: mi sentido es, y complétalo. Quizás tu sentido sea tu hijo, tu arte, tu libertad financiera, o simplemente la promesa de no rendirte jamás. Déjalo escrito. Al escribirlo, lo haces real. Dejas de pensarlo y empiezas a vivirlo. Os leeré a todos,
porque vuestras historias son el combustible de este canal. Y si sientes que este es el tipo de contenido que tu mente necesita para dejar de sobrevivir y empezar a vivir, suscríbete ahora mismo a Mind Upgrade y activa la campana. Aquí no te daremos trucos rápidos. Te daremos mapas para la vida. Estamos construyendo la comunidad de desarrollo personal más sólida de habla hispana. Y hay un sitio reservado para ti en esta mesa. Esto ha sido El hombre en busca de sentido. Gracias por cedernos tu tiempo, el recurso más valioso que tienes. Sal ahí fuera, levanta la cabeza y haz que tu vida responda. Nos vemos en el próximo nivel.